Bienvenidos. En el anterior vídeo presentamos la idea de hipótesis como respuesta a una pregunta científica. Ahora lo que vamos a tratar es cómo se comprueban empíricamente las distintas hipótesis planteadas, de manera que podamos decidir cuáles son aceptables y cuáles no científicamente. La ciencia puede verse que funciona mediante un método de prueba y error. Es decir, planteamos ante un problema, ante una pregunta científica, proponemos distintas hipótesis alternativas y estas hipótesis, es decir, que serían la prueba, probamos con distintas hipótesis y estas son comprobadas empíricamente y las que sean incompatibles con la evidencia son descartadas. Entonces, es un proceso en el que planteamos ciertas posibilidades, las sometemos a prueba y las que no logren pasar el test empírico, el test de la comprobación empírica, se descartan. La observación y experimentación de este modo permiten revisar las hipótesis propuestas y refinarlas, desechando aquellas que queden refutadas por la evidencia empírica obtenida, y de este modo nos permiten avanzar en nuestra respuesta a las preguntas planteadas durante la investigación. De este modo, un criterio fundamental para que una hipótesis sea científicamente admisible es que sea comprobable empíricamente, es decir, que pueda ser sometida a comprobación empírica. Dicho de otro modo, las hipótesis científicas deben de ser refutables o falsables empíricamente. Debe existir la posibilidad de que surja evidencia empírica que refute la hipótesis en cuestión. Karl Popper, un filósofo de la ciencia del siglo XX, propuso de este modo como criterio fundamental para que una hipótesis científica la posibilidad de ser falsada o refutada empíricamente. Para Popper, esto es lo que distingue una hipótesis científica de una hipótesis no científica. Esto es algo a lo que volveremos más adelante en el curso. Las hipótesis científicas, por tanto, han de quedar expuestas a la posibilidad de refutación empírica. No puede formularse una hipótesis de manera que quede protegida frente a toda posible evidencia que pueda aparecer. Una hipótesis que esté formulada de esta manera, que no esté expuesta a la refutación empírica, no será científica. Por ejemplo, la hipótesis de que todos los cisnes son blancos es científica, o puede tomarse como una hipótesis científica en el sentido que es falsa, es refutable. Si observamos un cisne negro, esta hipótesis quedará refutada. Es decir, entonces es posible que esta hipótesis sea refutada por la evidencia empírica. Sin embargo, las predicciones de muchos horóscopos, por ejemplo, no son a menudo falsables o refutables. Están formuladas de tal manera que son compatibles con cualquier posible curso de los eventos, con cualquier posible, con todo tipo de sucesos van a ser compatibles con la predicción que se había hecho en el horóscopo. Por ejemplo, una predicción que diga, este mes es probable que hagas nuevas amistades, aunque puede que el trabajo y otras preocupaciones te lo impidan. Parece que este horóscopo va a ser compatible con una situación tanto en la que hacer nuevas amistades como una en la que no, porque siempre se puede decir, no, es que hay otras preocupaciones que te lo han impedido. Por tanto, esta hipótesis, entendida como una hipótesis, esta predicción del horóscopo, no es científica, porque no hay ninguna evidencia que la pueda refutar. Y las teorías de la conspiración igualmente suelen ser no refutables, no falsables. Cualquier nueva evidencia que aparezca va a poder ser integrada dentro de la conspiración y por tanto, la hipótesis de la conspiración va a estar protegida frente a cualquier posible evidencia. Imaginemos una teoría de la conspiración sobre la llegada a la Luna. La idea de que la llegada a la Luna es toda una conspiración y realmente el hombre no ha pisado la Luna, el ser humano no ha pisado la Luna. Si se ofrece evidencia, por ejemplo, una fotografía de los astronautas pisando la Luna, esta no va a ser tomada como evidencia en contra de la conspiración, sino que se va a reintegrar dentro de la conspiración, va a decirse, bueno, este es un montaje o... Por tanto, este tipo de hipótesis de las conspiraciones nunca van a poder ser refutadas mediante evidencia empírica y por tanto no son hipótesis científicas. Porque, como ya hemos dicho, para que una hipótesis científica ha de poder ser sometida a comprobación empírica, claramente. Es decir, ha de poder haber, en principio, la posibilidad de que aparezca evidencia empírica que claramente refute esa hipótesis. Para poder comprobar empíricamente y para poder ver si queda refutada empíricamente una hipótesis, hay que poder determinar sus implicaciones empíricas, es decir, las consecuencias observables que tendría la verdad de la hipótesis. Las implicaciones que tendría la verdad de la hipótesis que podrían ser comprobables empíricamente.
Esto es lo que llamaremos las predicciones de la hipótesis. Las predicciones realizadas por una hipótesis son aquellas consecuencias que se derivarían de la verdad de la hipótesis. Y las predicciones observables o empíricas de una hipótesis son aquellas consecuencias que se seguirían de la verdad de la hipótesis y que serían observables, consecuencias empíricas de la verdad de la hipótesis. Es decir, cómo serían las cosas si la hipótesis fuese verdad. ¿Qué observaríamos si la hipótesis fuese verdad? Una hipótesis, por tanto, quedará refutada empíricamente si alguna de sus predicciones resulta ser incompatible con la evidencia empírica obtenida mediante observaciones y experimentos. Un ejemplo, la teoría de la relatividad general de Einstein predice que la luz se desviará en presencia de campos gravitatorios, es decir, la radiación lumínica se desviará su trayectoria cuando está bajo la influencia de un campo gravitatorio, y en particular la radiación de una estrella se desviará al pasar en torno a al pasar cerca del campo gravitatorio de otros astros. Las observaciones de Eddington, del astrónomo Eddington, durante el eclipse de 1919, precisamente tenían como objeto comprobar si esta predicción tenía lugar o no, se comprobaba o no. Y lo que se encontró es que la predicción se cumplió exitosamente, es decir, se observó que la luz en este eclipse se observó que la luz proveniente de ciertas estrellas se desviaba bajo el efecto de un campo gravitatorio. En cambio, hay otras hipótesis que se han mostrado que han sido refutadas en la historia de la ciencia. Por ejemplo, la hipótesis de la generación espontánea. La hipótesis que predice que en una muestra de materia orgánica aislada del exterior van a surgir microorganismos. Es decir, esta es la idea de que la materia en sí misma, a partir de la materia orgánica en sí misma, se generan espontáneamente organismos y microorganismos. Y por tanto, esto predice que si nosotros ponemos al vacío una muestra de materia orgánica, van a aparecer aún así microorganismos. Las observaciones experimentales de Pasteur en la segunda mitad del siglo XIX mostraron que esta predicción es fallida. Es decir, mostraron que no se observa en una muestra orgánica aislada al vacío que se generan microorganismos o otro tipo de organismos como moscas o gusanos. Por lo tanto, Pasteur mostró que esta hipótesis lleva predicciones fallidas y por lo tanto la hipótesis queda refutada por la evidencia empírica. Así pues, el método científico puede verse como un proceso en el que se proponen hipótesis, se plantean posibles respuestas ante una pregunta, se determinan las predicciones que se siguen de esas hipótesis y se comprueba empíricamente si se observan tales predicciones o no, si tales predicciones se cumplen o no. Por lo tanto, el método científico, de manera esquemática, de manera un poco simplificada, pero que captura los aspectos fundamentales de cómo funciona la ciencia en gran medida, seguiría los siguientes pasos. Primero, partiríamos de la formulación de una pregunta de investigación ante un problema no resuelto. Habría un problema científico no resuelto, por ejemplo, un fenómeno no explicado, evidencia que es incompatible con todas las hipótesis planteadas hasta el momento. Formulamos una pregunta de investigación a partir de este problema. Proponemos posibles respuestas a esta pregunta, es decir, proponemos hipótesis. Las hipótesis, recordemos que son conjeturas presentadas con posibles respuestas a la pregunta. Inferimos las predicciones e implicaciones empíricas de las hipótesis propuestas, es decir, vemos qué se seguiría de la verdad de estas hipótesis, cómo sería el mundo, qué tendríamos que observar si estas hipótesis fuesen verdaderas, y comprobamos empíricamente estas implicaciones y predicciones de las hipótesis. Observamos cómo son realmente las cosas mediante experimentos de observación y vemos si se cumplen las predicciones de las hipótesis. Vemos si las hipótesis son compatibles con la evidencia empírica. Sometemos a comprobación empírica las predicciones de las hipótesis. Y observando estos resultados empíricos, descartamos o revisamos las hipótesis que sean refutadas por la evidencia empírica. Es decir, de las hipótesis que tenemos planteadas, descartaremos, o al menos tendremos que revisar, aquellas que se han mostrado incompatibles con la evidencia, aquellas cuyas predicciones no se han cumplido. Y la nueva evidencia empírica obtenida mediante estos experimentos de observaciones puede dar lugar a la propuesta de nuevas hipótesis o a la formulación de nuevas preguntas de investigación, es decir, pueden plantear nuevos problemas que lleven a nuevas preguntas, haciendo de este modo que el proceso avance de manera recursiva. Bueno, una vez que obtenemos resultados experimentales, vamos a volver a nuevas preguntas o a desechar las respuestas que hemos planteado antes, y entonces tendremos que plantear nuevas hipótesis, volverlas a comprobar, etcétera, etcétera.
Este tipo de método de investigación se suele conocer como el método hipotético-deductivo, dado que consiste en formular hipótesis y deducir sus implicaciones y después comprobarlas empíricamente. Como ya digo, es un método, es una forma esquemática y simplificada de ver cómo funciona la ciencia, pero da una visión, de los aspectos centrales de cómo funciona la investigación científica en muchos ámbitos.